Bueno, comenzamos entonces. Bien, este es el grupo de Mate 3. Entonces la idea es repasar para el parcial, creo que tiene la segunda fecha dentro de poco. Tengo un modelo de parcial o un simulacro de la primera fecha que podemos ir repasando. Eh, bueno, y lo vamos resolviendo de esa manera. Y si quieren ustedes pueden, bueno, pueden participar abriendo el micrófono o escribiendo por el chat. ¿Les parece? Bien, bueno, voy a compartir pantalla primero. Ahí creo que están viendo, no sé si se ve bien. Un modelo, un simulacro de parcial, bueno, un parcial de la primera fecha directamente de este año. Bueno, consta de 5 ejercicios, así que bueno, podemos ir viéndolos uno por uno. El primero es uno de probabilidad. A ver, dígame si algo no, si no se escucha o si algo no se entiende bien y paramos. ¿Se veía borroso? Sí, puede ser, a mí también se ve borroso. A ver, un segundito. Sí, es cierto. Se ve un poco mejor, me parece. Lo voy a compartir. Creo que ahí se ve mejor, ¿no? Bueno, Bueno, como les decía, el primer ejercicio es uno de probabilidad. Dice que hay 3 servidores, A, B y C, que cada uno puede procesar un error de timeout según cierta probabilidad. Y además cada uno de esos servidores procesa un cierto porcentaje de las peticiones. El 45% el servidor A, el 35% el B y el 20% el C. De cada una de las peticiones van esos porcentajes a cada servidor. Pero además el servidor A tiene un 2% de probabilidad de que una petición termine en error timeout, el B un 3% y el C un 5%. Bien, entonces, de todas las peticiones, un porcentaje va a cada servidor y cada servidor a su vez tiene un porcentaje de probabilidad de que resulte un error de timeout. La primera pregunta es qué probabilidad hay de que una petición elegida al azar tenga un error de timeout, ¿sí? Entonces hay que calcular dos cosas ahí, o hay que tener en cuenta mejor dos cosas. Primero, la probabilidad de que cada petición llegue, de que esa petición llegue a cada servidor y después de que dentro de cada servidor salga error. Bien, cualquier pregunta, levanten la mano o interrumpan. Estoy compartiendo una pizarra. Bien, entonces tenemos algunos datos. Eh, tenemos uy, la probabilidad de que una petición vaya al servidor A, que dice que es del 45%. Le ponemos 0,45.
Bien, la probabilidad de que vaya al B nos dice que es de 35%. Y la probabilidad de que la petición vaya al servidor C es de un 20%. Tenemos 20. Y hasta acá vamos bien, ¿no? La probabilidad de que una petición cualquiera vaya a cada uno de los servidores. Eh, Además, tenemos la probabilidad de que yendo a cierto servidor de timeout, o sea, del error. Entonces podríamos poner la probabilidad de que haya error de timeout, pero queremos ver según cada servidor, o es el dato que nos da. Entonces ponemos la probabilidad de que dé error de timeout, dado que fue al servidor A. ¿Bien? ¿Se entiende esto? Habiendo ido al servidor A, ¿cuál es la probabilidad de que dé timeout? Y lo mismo para los demás. La probabilidad de que habiendo ido a B de timeout, la probabilidad de que habiendo ido a C de timeout. Nos dice que en el caso de A es un 2%, en el caso de B es un 3%, y en el caso de C es un 5%. Bien, entonces lo que nos pregunta el ejercicio es ¿cuál es la probabilidad total de que haya error de timeout? ¿Sí? Esta es la pregunta. Bueno, lo que tenemos que hacer es sumar cada una de estas probabilidades multiplicada por cada una de estas. ¿Se entiende? O sea, la probabilidad de que habiendo ido a nos dé el error por la probabilidad de que vaya a. Bien, y así con cada uno. Se va entendiendo, ¿no? Digan si algo no se entiende de esto. Perfecto. A ver si les pide que mencionen el teorema. Y les digo. Bien, no sé si habría un teorema acá, sino que simplemente calcular el peso, o sea, la probabilidad ponderada de que dé timeout en cada uno de estos servidores. ¿Sí? Ponderada quiere decir multiplicada por la probabilidad de que vaya a dicho servidor. Entonces, la probabilidad total, bien, perfecto, como dice Martín, es la probabilidad total, o el teorema de probabilidad total, es la suma de cada una de las probabilidades de que dé timeout en cada uno de los servidores, multiplicado por la probabilidad de que vaya a dicho servidor.
Bueno, yo ya lo tengo calculado esto. O sea, lo que tenemos que hacer es 0,02 por 0,45 más 0,03 por 0,35 más 0,05 por 0,20. Eso ya lo calculé y nos da todo 0,0295. Bien, o sea, podemos poner que la probabilidad total de que haya timeout es de 2,95%. Bien, ese sería el primer ejercicio, el 1A. ¿Alguna pregunta hasta acá de esto? Bien, el punto B, el segundo del punto 1. Hasta acá tenemos, o tenemos entre las probabilidades, la probabilidad de que, habiendo ido al servidor C, nos dé error de timeout. Bueno, nos pregunta lo contrario. La parte B nos dice, si presentó error de timeout, ¿cuál es la probabilidad de que haya ido al servidor C? Con la parte B del ejercicio, nos pregunta por esto. ¿Cuál es la probabilidad de que haya ido al servidor C habiendo dado error? O sea, mandamos una petición, nos tira error. ¿Cuál es la probabilidad de que haya pasado por el servidor C? Bueno, lo que hay que usar acá es el teorema de Bayes, ¿sí? Para sacar de esto y de esto, esto. Bien. Si recordamos la fórmula, tenemos que es la probabilidad de que dé timeout dado C, o sea, habiendo ido al servidor C, por la probabilidad de que vaya al servidor C sobre la probabilidad total de timeout que por suerte calculamos en el ejercicio anterior. Bien, ¿se acuerdan de esto? Teorema de Bayes. Eso también ya tenemos todos los datos. Tenemos que este es 0,05, tenemos que este es 0,20 y tenemos que este es 0,0295. Si hacemos toda esta cuenta nos da aproximadamente 0,339. Bien, vamos aproximadamente porque no es exacto. Está redondeado, quiero decir. O sea que es esto. La probabilidad alta, 33,9%. Bien, hasta ahí se entendió todo. Vamos bien. Bueno, pasamos al siguiente ejercicio. ¿Quieren? Perfecto. Eh,
Buenísimo. El siguiente nos pregunta. eh, ti, ti, ti. Nos dice, una oficina estatal tiene una red interna con 30 terminales de trabajo idénticas. Se sabe que 10 terminales han sido infectadas por un virus silencioso. Bien, de 30 terminales, 10 tienen un virus. Un equipo de seguridad informática, bueno, el equipo elige al azar, sin ningún orden, 8 terminales de esas 30 para inspeccionarlas. ¿Cuál es la probabilidad de que en esa muestra de 8 haya 3 terminales infectadas? Bien, tenemos 4 números entonces. Hay 30 terminales totales, hay 10 que fueron infectadas, se toman 8 de muestra de entre las 30. ¿Y cuál es la probabilidad de que haya 3 infectadas de esas 8? Así que vamos a hacer eso. Lo que tenemos ahí es un ejemplo eh, de hipergeométrica. ¿Sí? A ver, de distribución hipergeométrica, que se usa para estos problemas. Dos a Eh, bien, vamos poniendo. eh, a ver con qué letra la anoto. Pensando. A ver, espera un segundito. Bien, tenemos en un caso que son 30 terminales infectadas. Tenemos que 10 tienen un virus. Perdón, no estoy compartiendo. Ahí estamos. 10 tienen un virus. Tomamos una muestra de 8 y queremos saber la probabilidad de que haya 3 infectadas. Entonces, podemos decir que la población total es n. Em, los casos se le llama de éxito, en este caso no es un éxito que tenga un virus, pero se le llama así cuando se hace un ejercicio de distribución hipergeométrica. A ver, espera que me le doy vuelta a la pregunta. Uy. Que es al azar, sin orden y sin reposición, también se le dice. O sea, va sacando de una muestra sin reponer a la población total. Es decir, sacó una computadora, hay cierta probabilidad de que tenga un virus, de las 29 restantes saco otra, de las 28 restantes otra. Bueno, lo que me pide es, dentro de todo lo que saqué, cuál es la probabilidad de que X estén infectadas. En ese caso, ahí nos damos cuenta de que es hipergeométrica, o de que con eso se soluciona el problema. Acá tenemos una n minúscula, que es la muestra, y X sería, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que X sea igual a 3? Eh, entonces, en la distribución hipergeométrica, acá ponemos con X mayúscula, espero que se entienda, es la cantidad de éxitos obtenidos, sigue una distribución hipergeométrica, que ahora va a quedar más claro esto, vamos a ver cómo se calcula, y que depende de esos 3 primeros números, de la población total, de la cantidad de éxitos en dicha población y de la muestra tomada.
O la pregunta del ejercicio es cuál es la probabilidad de que este x sea igual a 3. ¿Sí? Entonces lo que pregunta el ejercicio es esto. La probabilidad de que este x sea igual a este x minúscula, que acá pusimos que es igual a 3. Bien. Espera un segundito. Bien. Vamos a traer la fórmula de la distribución hipergeométrica, que la podemos razonar ahora, porque se puede razonar durante el examen, pero bueno, a veces no queda más remedio que acordársela. Es, si queremos calcular la probabilidad de que los éxitos obtenidos sean iguales a cierto número, que en este caso es 3, pero vamos a ver la fórmula general, es igual a el combinatorio de la, bueno, de K sobre X, o sea, de los éxitos totales de toda la población, por los casos que no son éxitos. Ahora vamos a ver si lo explicamos esto de dónde sale esta fórmula. Sobre lo que resta de la muestra, o sea, n menos x, todo esto sobre el combinatorio de n mayúscula sobre n minúscula. Bien, ya con esto, si nos acordamos de toda esta fórmula, solamente resta cambiar los números unos por otros, porque ya conocemos todos estos números. Es calcular esto y ya está. El tema es, bueno, acordarse de la fórmula y también razonar de dónde sale esta fórmula. Recordemos, tenemos una población total de n. De esa población hay k casos que cumplen cierta condición. Tomamos una muestra n minúscula de esa población y queremos calcular la probabilidad de que haya x casos exitosos dentro de esa muestra que tomamos. Bien. Eh, bueno, en el caso de que digamos, como pide el ejercicio, que este x minúscula es igual a 3, la probabilidad de que los éxitos que tomamos de la muestra sean 3, reemplacemos todos estos números. Eh, a ver, un segundito. Bien, entonces nos queda, tenemos tanto en la memoria, entonces k, la muestra era de 10, perdón, los casos exitosos totales son de 10. Queremos calcular qué pasa si puede haber 3 terminales. Acá n menos k, n dijimos que era 30, k es 10. La muestra que tomamos era de 8, x es 3, y el combinatorio de
30 sobre n era 8. ¿Hasta acá alguien se perdió con esto, con lo que estamos haciendo? ¿Tenían esta fórmula a mano para la distribución hipergeométrica? Bueno, si calculamos todo esto, eh, si reemplazamos todos esos números, calculamos los combinatorios, nos da aproximadamente 0,318. O sea que la probabilidad, ya podemos poner acá, es del 31,8%. Entonces, recapitulando, si tenemos en total 30 computadoras, de las cuales 10 están infectadas por un virus, tomamos una muestra de 8 entre esas 30, la probabilidad de que de esas 8, 3 estén infectadas es de un 31,8%. Y se lo calculamos usando esta fórmula de la distribución hipergeométrica, simplemente reemplazando los números que nos da el ejercicio. ¿Preguntas con esto? Una pregunta, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Quería saber si tengo que definir el rango eh, y también si ponerle un nombre a la X, por ejemplo, como hacíamos. Eh, a ver, creo que en este caso no hizo falta lo de eso. Dale, Le buenísimo. puedes poner, o sea, el nombre a esta X decís, Claro, sí, se le puede poner casos exitosos, bien, algo así. No sé si te lo piden eso en el parcial o no. Por lo visto en la consigna no lo pide explícitamente. Eso. bien, listo, listo. Dale, gracias. No. O terminales infectadas, se le puede poner. Bien, lo que dice Martín. Claro, a N mayúscula se le puede poner población, a N minúscula muestra. Bien, ¿seguimos? A ver. Ah, mira, hay que definir con palabras. Bien. Bueno, el evento sería, hay 3 terminales infectadas, ¿no? O sea, en vez de esta X mayúscula, ponemos cantidad de terminales infectadas, como decía Martín, igual a 3. La probabilidad de eso. Bien, ¿algo más? Bueno, vamos a la parte B de este ejercicio. Con el mismo ejemplo, nos hace otra pregunta. Eh, bueno, una vez que se confirma, dice el ejercicio, qué terminales están infectadas, se lanza un script de desinfección automático sobre las 10 infectadas, que tiene una eficacia del 95% para eliminar el virus en cada terminal de forma independiente. O sea, cuando se aplica ese script a una terminal, hay un 95% de probabilidades de que elimine el virus. Aplicando ese script a las 10 terminales infectadas, pregunta el ejercicio, ¿cuál es la probabilidad de que el script falle en menos de 2 terminales? O sea, de que no falle nunca o de que falle a lo sumo una vez.
Ludmila preguntaba dónde iría eso, volviendo al anterior. Acá. En vez de poner este X mayúscula, o poniéndolo primero, después de eso abajo puedes poner la probabilidad de cantidad de terminales infectadas, diría acá, igual a 3. Buenísimo. Bueno, ahora tenemos este script que nos pregunta la probabilidad, dice, de que falle es de un 95%. O sea, podemos poner que esa probabilidad es 0,95. Hay que calcular la probabilidad de que falle entonces, aplicado a esas 10 terminales, de que falle en menos de 2. O sea, de que falle en 1 o 2. Poniendo de vuelta con palabras, como decían que les pedía, podemos poner P mayúscula, la probabilidad de que falle el script. Puede ser ponemos el script falla. Miren qué lindo. Es igual a... perdón, al revés. La probabilidad de éxito del script es de 0,95. La probabilidad de que falle entonces es 1 menos eso. O sea, 0,05. Bien, esto es la probabilidad de acierto. Entonces acá tenemos esto. La probabilidad de que falle el script es de 0,05. Podemos llamar I mayúscula al número de fallas totales cuando el script es aplicado a las 10 terminales. Y el ejercicio, la pregunta que nos hace es esto. ¿Cuál es la probabilidad de que I sea menor a 2? Bien. Bueno, como dijimos, la probabilidad de que entonces de que fallen menos de 2 terminales es, podemos pensarlo así para resolver, la probabilidad de que no falle ninguno más la probabilidad de que falle en uno. ¿Sí? Que son todos los casos posibles si nos pide menos de 2. Calculando cada una de estas probabilidades, sumándolas, nos da de que sea menos de 2. En el primer caso, como la probabilidad de éxito era de 0,95, la probabilidad de que tenga éxito en las 10 juntas, ¿cuál va a ser? Bueno, esta probabilidad independiente en cada una de ellas elevado a la 10. O sea, aplicamos 10 veces el script. ¿Cuál es la probabilidad de que tenga éxito en todas? Bueno, la probabilidad de que tenga éxito en una elevado a la 10. Bien. Eso en el primero. Acá. Y esto hay que sumarle la probabilidad de que tenga, de que falle en una. Exactamente en una. Entonces, acá primero entra un número combinatorio, porque es como si primero nos preguntamos cuál de esas terminales falla. ¿Sí? Bueno, hay 10 maneras de elegir una terminal entre 10. Se expresa con el número combinatorio. ¿Cuántas formas hay de tomar
un elemento de un conjunto de 10. Bueno, el combinatorio de 10 sobre 1, que ya sabemos que es igual a 10. Entonces, la probabilidad de que esa terminal, que habremos hipotéticamente elegido, falle, o sea, 0,05, o de que el script falle en esa terminal, multiplicado por la probabilidad de que tenga éxito en las otras 9. Acá habría que poner algún paréntesis para que no se confunda, pero bueno. Bien. ¿Se entendió esto? O sea, la probabilidad de que falle en exactamente una terminal, esto, es, primero, bueno, podemos elegir, ¿de cuántas maneras podemos elegir un elemento en un conjunto de 10? O sea, elegimos, entre comillas, qué terminal fallaría. Y dentro de cada una de esas posibles elecciones es la probabilidad de que esa terminal falle por la probabilidad de que las otras 9 no fallen. Bueno, si calculamos todo esto, nos da este número. Eh, sí, es distribución binomial, en realidad. Ahí no lo puse, pero podemos poner como paso previo. Perdón que no lo mencioné. O sea, lo que nos está pidiendo es esto. Poner, no sé si lo ponían con una B larga solamente o ponían bin. ¿Cómo hacían? O solamente la B larga. Solo la B. O sea, y el número de fallas sigue esta distribución. Porque el script es aplicado a 10 casos y en cada uno de ellos, de manera independiente, tiene una probabilidad de 5% de fallar. Se entiende esta coma, ¿no? O sea, son estas dos variables. O sea, el número de fallas, cuando aplicamos un script que tiene un 95% de probabilidades de acertar, o sea, un 5% de fallar, a 10 terminales, el número total de fallas va a seguir una distribución binomial, cuyas variables son 10, el número de terminales, y 0,05 la probabilidad de que falle en cada una de ellas. Bueno, ¿preguntas con esto? ¿Seguimos? Bien. Bueno, si está todo bien, seguimos al 3, que es ya función de densidad de probabilidad. A ver. Y menos 2, la suma de los menores, sí. En este caso, como puede tener solamente dos valores, si es menor que 2, 0 y 1, hago la suma de esos dos. Sí, sí.
acumulada para calcularlo. Creo que sí. ¿Cómo sería, Mateo? ¿Cómo se te ocurre? Ah, bien. Bien, si dejan llevar la tabla, sí. Perfecto. Si tienen justo el valor para estos dos números, 10 y 0,05, sí. Me esperan 2 minutos que hago un cooling break y vuelvo. Bueno, volví. Bien, vamos al ejercicio 3. A ver. Bien. Bien, el 3 nos dice, el tiempo en respuesta X, el tiempo de respuesta X en segundos de una solicitud a un servidor de API sigue la siguiente función de densidad de probabilidad. Si X está entre 0 y 2, es K por X cuadrado y 0 en otro caso. Primero hay que determinar el valor de la constante X. A ver, retomemos esto. La función de densidad de probabilidad que nos da el ejercicio es esta. K por X cuadrado cuando X está entre 0 y 2. Y 0 en otro caso. Bien, repetimos, este es el tiempo de respuesta en segundos de una solicitud a un servidor de API. Lo que vemos es que siempre el tiempo de respuesta va a estar entre 0 y 2 segundos. ¿Sí? Lo que nos dice esta función es qué probabilidad hay de que esté
en cada lugar de ese intervalo, entre 0 y 2. Que sea 0 esto último significa que no hay probabilidad de que sea mayor que 2, u obviamente menor que 0 tampoco. Lo primero que nos pide es calcular el valor de k. ¿Cómo calculamos el valor de k? Bueno, sabiendo una propiedad importante de la función de probabilidad, que es que integrándola en todo su dominio, que en este caso es de 0 a 2, nos da igual a 1, ¿sí? Porque tiene que dar 1 la suma de todas las probabilidades. Entonces lo primero que hacemos es integrar esta función. Eh, lo primero que sabemos es esto. Esto lo sabemos por la propiedad de la función de densidad de probabilidad, que si la integramos en todo su dominio es igual a 1. La suma de todas las probabilidades es 1. ¿Bien? Con esta identidad tenemos que saber cuánto vale k. Entonces, bueno, sabiendo cómo integrar eso, es simplemente esto. Ah, perdón. Gracias. Estaba poniendo esto. Gracias por avisar. Bueno, acá copié lo mismo del ejercicio. Recién. Bien, esta es la función que nos dan. Nos pide calcular cuánto vale k. Les decía que lo primero que hay que hacer es integrar la función. Sabemos esto. Entonces, que la integral en todo su dominio es igual a 1. Y queremos calcular k. Entonces, lo siguiente que tenemos es esto. Eh, si calculamos esto, veremos que nos da esto. O sea que k es igual a 3/8. Bien, ¿se entendió lo que hicimos? Nos dan la función de densidad de probabilidad, nos preguntan cuánto vale este k. Entonces, como sabemos que la integral entre 0 y 2, que es todo el dominio de la función, o todo el dominio del cual no es nula, es igual a 1, ya conocemos de antemano esta identidad, o la conocemos razonándolo, y calculamos esa integral. Y despejamos k, que era lo que nos pedía el primer punto. ¿Hay alguna duda con esto que hicimos? ¿A alguien no le quedó claro algo de algún paso de esto? Eh, bueno, seguimos. Bien, tenemos que caer es eso. La otra cosa que nos pregunta el ejercicio es, dada esta función, la probabilidad de que el tiempo de respuesta de la solicitud supere los 1.5 segundos. Sabemos que puede estar entre 0 y 2,
Esta función nos dice qué tan probable es que esté en cada lugar de ese intervalo. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que esté entre 1,5 y 2? Bien. Entonces lo que buscamos es esto. La probabilidad de que cierto evento, que es el tiempo de espera de la solicitud, sea mayor a 1,5. Bien, así que lo podemos escribir así. Si nos primero escribamos, podemos poner esto, ¿no? Bueno, ¿cuál es la probabilidad de que suceda esto? Y acá lo que tenemos que hacer es de vuelta integrar. Esta vez eh, entre 1,5 y 2, porque eso significa que sea mayor a 1,5. Ponemos lo mismo que acá, pero ya sabemos que k es igual a 3 octavos. Así que eso ya lo podemos reemplazar de una. 3 octavos de x cuadrado diferencial de x. Bueno, podemos sacar de acá 3 octavos y nos da entre 1,5 y 2. De esto, como ya sabíamos, x cubo sobre 3. Bueno, si lo calculamos, nos da entonces que esto es igual a 0, voy a poner así. O sea, la probabilidad es de un 57,8% aproximadamente. Bien, como vemos, está bastante inclinada hacia los tiempos de respuesta más lentos. Digo, entre 0 y 2 hay más de la mitad de probabilidades de que esté por encima de 1,5. Bueno, ¿alguna pregunta con esto? ¿Por qué invertí el 3 octavos? A ver. Acá ya sabíamos que era 3 octavos, ¿no? Recordemos que el K lo sacamos de acá y después reemplazando este K por 3 octavos, tenemos esto. ¿Sí? ¿Esa era la pregunta?
Ah, no, 3/8. Ahí no entendí la pregunta de Facundo. ¿En qué caso sale sumando en vez de multiplicando? No sé si te referís a esto, a este paso. Sale multiplicando porque, bueno, acá se puede sacar este 3/8 fuera de la integral. No, no, sale multiplicando. Bien, ¿alguna duda más? Bueno, si no hay más dudas, vamos con el 4. El 4 es el de un proceso de Poisson o Poisson. Nos dice, un nodo de red corporativo procesa paquetes de datos. La cantidad de paquetes que llegan al nodo, ¿me puedo aumentar esto? La cantidad de paquetes que llegan al nodo sigue un proceso de Poisson con una tasa de 10 paquetes por segundo. Bien, o sea que sabemos que de media llegan 10 paquetes por cada segundo. Eh, y la forma en que están distribuidos sigue un proceso de Poisson. Eh, Recordemos para qué sirve esto de la distribución de Poisson o el proceso de Poisson. Si sabemos la frecuencia con que ocurre algo, cuántas veces ocurre por segundo, lo que nos dice el proceso de Poisson es cuál es la probabilidad de que ocurra otra cantidad de veces ese evento. Sabemos que en un segundo ocurren 10 paquetes. Bueno, la distribución de Poisson nos permite saber qué probabilidad hay de que haya 8 paquetes o de que haya 12 en un segundo. ¿Se entiende? A ver. Cuando no sabemos exactamente cuándo ocurre cada evento, pero sí conocemos la tasa promedio con la que aparecen. Otros ejemplos son llamadas a un call center por minuto, autos que pasan por hora por una ruta. Supongamos que sabemos que pasan 200 autos por hora por una ruta. Bueno, ¿cuál es la probabilidad de que pasen 50 en vez de 200? Bueno, la distribución de Poisson nos permite calcular eso. Eh, Bien, la pregunta que nos hace el primer ítem es, ¿cuál es la probabilidad de recibir exactamente 15 paquetes en 2 segundos, no en uno? O sea, acá ya sabemos que si la tasa es 10 por segundo, entonces cada 2 segundos es 20. Eso es fácil. La media cada 2 segundos es 20. ¿Qué probabilidad hay de que haya poco menos, de que haya 15 en 2 segundos? Bueno, calculémoslo. A ver, tenemos 4A. Bien. Em, Se usa esta letra para la distribución de Poisson, que representa la cantidad promedio de eventos por unidad, o sea, por lo que estamos calculando. En este caso la unidad es el segundo. Si llegan 10 paquetes por segundo, es lo mismo que decir esto.
¿Qué letra era esta? Me olvidé. Bueno, si alguien se acuerda. Entonces, supongamos que X es la cantidad de eventos en un intervalo que sigue una distribución de Poisson, que la anotan con una P, ¿no? Directamente. Bien, lambda, gracias. O escriben todo el nombre, Poisson. Bueno, sabemos que la cantidad de eventos sigue este intervalo. Bien, perfecto. Acá si le cambiamos el nombre, teníamos que era paquetes, bueno, paquetes que llegan. Vamos a poner cantidad de paquetes. La cantidad de paquetes sigue esta distribución de Poisson. Bueno, voy a cambiar esto. Así queda todo. Esta es la fórmula general. Y en el caso del ejercicio, bueno, es esto. Es cantidad de paquetes. Sigue una distribución de Poisson, en el cual lambda es igual a 10. Bien. Bueno, acá nos pregunta la probabilidad de que esto, la cantidad de paquetes, sea igual a 15 en 2 segundos, no en 1. Vamos a ver ahora qué implica eso, cambiar esa unidad. Primero, la fórmula general para calcular la distribución. También tenemos que saber qué es esta. Por ahí pueden usar la tabla, entonces, bueno, se hace más fácil con eso. Pero vemos cuál es la probabilidad de que ocurra un evento. La probabilidad de que sea X, la cantidad de veces que ocurre un evento, se calcula con una fórmula un tanto complicada, que es la exponencial de menos lambda por lambda elevado a la X sobre X factorial. Bueno, me parece complicado, pero acá simplemente hay que reemplazar por los valores que ya conocemos. Em, a ver. Acá hay que hacer esa diferencia que les decía. Como llegan, como me está preguntando cuál es la probabilidad de que lleguen 15 paquetes en 2 segundos, cambiamos la unidad de medida eh, y en vez de poner lambda igual a 10, ponemos lambda igual a 20. O sea, cambia la media. Teníamos que la media de paquetes por segundo es de 10. Bueno, la media de paquetes cada 2 segundos es de 20. ¿Bien? Entonces trabajamos con lambda igual a 20. Entonces, en esta reformulación del ejercicio que estamos haciendo, ahora tenemos que sigue la distribución de Poisson, pero en este, al revés. Pero en este caso con lambda igual a 20. Bien. ¿Hasta acá entendemos todo? ¿Alguna pregunta?
Bueno, entonces hay que reemplazar ahora, simplemente. Un segundo. No puse nunca lo que nos pide calcular. Entonces la pregunta finalmente es esta. La probabilidad de que la cantidad de paquetes sea igual a 15. Bien. Y estoy reemplazando en esa fórmula que vimos acá. Sí, la tenemos de vuelta. Em, bueno, lambda dijimos que es 20. X nos pide el ejercicio que es 15. Sobre factorial de 15. Bien, ¿se entendió todo hasta acá? Y si hacemos la cuenta, créanme que da 0.0516. Por lo tanto, la probabilidad de que en 2 segundos la cantidad de paquetes sea igual a 15 es aproximadamente un 5,16%. Bueno, ¿preguntas? ¿Se entendió todo? Bueno, la segunda parte del ejercicio nos pregunta, con todos esos mismos datos, ¿cuál es la probabilidad de que el tiempo entre paquetes sea mayor a 0,1 segundos y menor a 0,3 segundos? Bien, entonces tenemos que por segundo llegan 10 paquetes. ¿Cuál es la probabilidad de que entre dos paquetes el tiempo esté entre 0,1 y 0,3? Y para eso tenemos que usar la exponencial. Eh, a ver, bien. El tiempo entre paquetes. Sí, a ver. Porque cuando tenés una distribución de Poisson, eh, ahí la diferencia entre dos valores se calcula con la exponencial. Digo, la distribución de Poisson sirve para responder una pregunta o resolver un problema de cuántos paquetes llegan en tal unidad de tiempo, en este caso. ¿Sí? Tenemos que llegar una media de 10 por segundo. Bueno, con la distribución de Poisson podemos calcular cuántos llegan en 2 o cuántos llegan en 1 minuto.
o cuál es la probabilidad de que llegue tal tiempo, de que llegue tal cantidad de paquetes en 2 segundos. ¿Bien? Pero si nos preguntan cuánto tiempo pasa entre un paquete y el siguiente, para tiempos de espera se usa la distribución exponencial. ¿Sí? O sea, sabemos que de media llegan 10 por segundo. Pero el tiempo de espera entre uno y otro, ya ahí no nos sirve la distribución de Poisson. Ahí se utiliza la exponencial. Por ahí es una de las reglas que hay que recordar. A ver. Bueno, ahí busqué una mejor explicación. La distribución exponencial es un modelo probabilístico continuo utilizado para medir el tiempo de espera hasta que ocurre un evento. ¿Bien? Entonces tenemos la distribución de Poisson que nos describe cuántos ocurren por unidad de tiempo. Con la distribución exponencial podemos calcular el tiempo de espera entre dos eventos o hasta que ocurra un evento. Entonces lo mismo con los demás ejemplos. Si tenemos 200 autos por hora que pasan por una ruta, bueno, ¿cuánto habrá que esperar para que pasen 100 autos? Eso lo calculamos con la distribución exponencial. ¿O cuánto tiempo hay que esperar entre que pasen 100 y pasen 150? También con la exponencial. Bien. Entonces, el tiempo entre eventos sigue una distribución exponencial, con la misma lambda que estamos tratando. En este caso, en el caso del ejemplo es 10. Eh, reemplazamos por las cosas que ya, por, por palabras. Tiempo entre dos paquetes. Acá recordemos que era 10, la media por segundo. Bien, en este ejercicio, el tiempo entre paquetes sigue esta distribución exponencial. Lo que nos pregunta es cuánto tiempo, o cuál es la probabilidad de que entre dos paquetes haya entre 0,1 y 0,3 segundos. O sea, nos hace esta pregunta. Para que esté acá. O si reemplazamos, bien, entonces tomamos dos paquetes consecutivos, pues la probabilidad de que el tiempo de espera entre uno y otro esté entre 0,1 y 0,3 segundos. Eh, bien, ahí lo que tenemos que usar es la función acumulada para el exponencial. Si queremos calcular la probabilidad de que el tiempo sea menor a cierto número, de nuevo, en el ejemplo de los autos en la ruta, tenemos que pasan 200 por hora. Eh, ¿Cuál es la probabilidad de que el primero pase antes de un minuto? ¿Sí? Sería el ejemplo.
Esto se hace con la frecuencia acumulada, la función acumulada. La fórmula es esta. No sé si la tienen por ahí. Entonces, si quisiéramos calcular en el ejemplo de los autos y la ruta, eh, si la unidad es la hora, ¿cuál es la probabilidad de que pase un auto en el primer minuto? Cambiamos t por 1/60, que sería un minuto, y cambiamos lambda por 200, que en el ejemplo que dimos eran 200 autos por hora. Bien. Como acá lo que nos pide el ejercicio es el tiempo entre dos eventos, o el tiempo entre que ocurre dos veces el evento de llegar un paquete, tenemos que hacer una resta de acumuladas. O sea, la probabilidad de que esté entre 0,1 y 0,3 es igual a la acumulada de 0,3 menos la acumulada de 0,1. ¿Sí? O sea, llega un paquete. ¿Cuánto tiempo tarda en llegar el próximo? Bueno, la probabilidad de que tarde 0,3 segundos o menos es esta. ¿Sí? Como queremos calcular la probabilidad entre dos tiempos, calculamos la probabilidad de que llegue en menos de 0,3 segundos menos la probabilidad de que llegue en 0,1 segundos. ¿Sí? De esa manera tenemos la probabilidad de que llegue entre esos dos números. ¿Se entendió? ¿Hasta ahora? ¿Alguna pregunta? Bueno, y reemplazando acá, por esos números, dígame si algo no se entiende. Eh, Reemplazando entonces, este primer caso es menos 10, recordemos la media, lambda, por 0,3, menos lo mismo pero para 0,1. ¿Se entendió hasta acá? Esto es esto y esto es esto, mediante esta fórmula. Bien,
¿Alguien no entendió hasta acá? El lambda para el Poisson y la exponencial son lo mismo, porque la distribución es la de Poisson, la distribución eh, de cuántos paquetes llegan por segundo. Mejor dicho, la media es de 10, o sea, llegan 10 paquetes por segundo, y eso sigue una distribución de Poisson. ¿Qué probabilidad hay de que lleguen 5 paquetes, o 7 paquetes, o 12 paquetes en un segundo? Todo eso se calcula con Poisson. Eh, También esa media, la media de 10 por segundo, sirve para calcular el tiempo que tarda en suceder un evento, el tiempo que tarda en llegar un paquete. Solamente que sigue otra distribución, la exponencial. Pero la media sigue siendo la misma, siguen siendo 10 por segundo de paquetes que llegan. ¿Sí? Si yo quisiera calcular, por ejemplo, supongo que quiero saber la probabilidad de que llegue un paquete en 0,5 segundos. Eh, Vamos a poner tiempo entre paquetes también. O sea, entre uno y el siguiente. O sea, acaba de llegar un paquete. ¿Cuál es la probabilidad de que el siguiente llegue en exactamente 0,5 segundos? Eh, Como es un intervalo continuo, la probabilidad de que llegue en exactamente ese tiempo es cero. Lo que puedo calcular es la acumulada. La probabilidad de que llegue en menos de 5 segundos. Sabemos que de media llegan 10 por segundo. Bueno, la probabilidad de que el siguiente llegue en menos de 0,5 se calcula con la frecuencia, que es esto. En este caso la media era 10 y queremos saber la probabilidad de que el siguiente llegue en menos de 0,5 segundos. Estoy dando yo otro ejemplo, no es el del ejercicio. Bien, como nos pide la probabilidad de que el tiempo esté entre dos momentos, entre 0,1 y 0,3, calculamos la acumulada de uno menos la acumulada del otro. O sea, que sea menos de 0,3, pero que no sea menos de 0,1. Bueno, seguimos. Ahí termina el ejercicio 4. Si tienen dudas, por favor díganlas por el micrófono o por el chat.
Bueno, vamos con el último entonces, el quinto. Eh, a ver. Nos dice, en un mes, una empresa de servicios informáticos estima su costo operativo total en dólares basándose en el consumo de dos recursos principales. El costo total se obtiene como una combinación lineal de esos dos recursos. La combinación es 5x más 2y, donde x es el consumo de cómputo en horas e y es el consumo de almacenamiento en gigabytes. Ambos siguen una distribución normal, ¿sí? Cuya media en el cómputo en horas es 100 y eh, su varianza es 10 al cuadrado. Y en el otro caso, en el almacenamiento de datos, almacenamiento en gigabytes, es 500 y 50 al cuadrado. Bien, entonces siguen esas dos distribuciones, el consumo de esos dos recursos principales. El costo total es una combinación lineal de ambas cantidades. Si son independientes ambas cantidades, ¿cuál es la probabilidad de que el costo total mensual sea mayor a $1.600? Bien, tenemos que ver eso. Ahí lo escribo. Bueno, entonces, eh, 5. Es una sola pregunta. Bueno, tenemos que eh, el costo total es igual a 5x más 2y, donde recordemos x es eh, el consumo de cómputo en horas e y es el consumo de almacenamiento en gigabytes. Y ambos siguen una distribución normal. Tenemos que x sigue esta combinación, esta distribución. E y sigue esta otra. Ambas normales. Bien, ¿se entiende el problema? Lo que nos pregunta es cuál es la probabilidad de que el consumo sea mayor a 1.600. Recordemos que la distribución normal es aquella que sigue esto, una campana gaussiana. La pregunta sería, ¿cuál es la probabilidad de que, por graficarlo nomás, en idea cómo sería, de que esté por acá el consumo? ¿Sí? Bueno, en este caso aplicamos una propiedad muy útil, que es que la combinación lineal de
distribuciones normales, es también una distribución normal. O sea, esta es una combinación lineal, porque suma cada una de ellas multiplicadas por un factor. En este caso, la media nueva que vamos a tener, espera un segundito, bueno, supongan que este es el símbolo de la media, es una combinación de ambas, o sea, es 5 por la primera media que es 100, más 2 por la segunda media que es 500. O sea, tratando todo el costo como una gran combinación, gran distribución normal. Vamos a poner una C acá. Queremos calcular ahora el costo como una distribución normal. Bien, tenemos que el, el- el consumo de cómputo en horas es una distribución normal, el consumo de almacenamiento en gigabytes sigue una distribución normal, y como el costo es una combinación lineal de ambos, el costo también sigue una distribución normal. Entonces, la media del costo es esto, que si calculamos nos da que es igual a 1500. Y la varianza del costo, tuki, del costo es igual a lo que tenemos que hacer es también elevar al cuadrado a 5 y a 2. Entonces tenemos 25 por 10 al cuadrado más 4 por 50 al cuadrado, que son las varianzas de cada una de las distribuciones. ¿Sí? Párenme si algo no se entiende o si me equivoco en algo. Eh, bueno, y esto da igual a 12.500. En resumen, entonces, si el consumo, el cómputo en horas, sigue una distribución normal, que es esta, y el consumo de datos sigue otra distribución normal, que es esta, y el costo total es una combinación de ambas, el costo, como les decía, también sigue una distribución normal, con media 1500, esto, y varianza 12.500, esto. Bueno, haber agrupado todo esto en una sola distribución normal nos permite que sea más fácil el ejercicio. Ahora hay que ver la probabilidad de que de que el costo sea mayor a $1.600. Bien, como les mostraba en ese gráfico que habíamos esbozado recién, supongan que es así. Bueno, la media es 1500. Esto sería 1500. Nos pide la probabilidad de que el costo sea mayor a 1600. Supongamos que está acá el 1600.
Entonces, la probabilidad de que el costo se encuentre por acá. ¿Sí? Bien. Em, a ver. Bien, lo primero que nos sirve es estandarizar. Llevar esta variable C a otra variable de forma tal que nos dé una distribución normal con 0 de media y, y 1 de varianza. ¿Sí? Distribuir de esa manera, cambiar de esa manera, estandarizar, nos permite que sea mucho más fácil el cálculo final. Un segundito. Eh, Bien, entonces, uy, vamos a eso. Tenemos que la media es 1500, la varianza es 12500, queremos que nos den 0 y 1. Entonces, ya les digo cómo hacer. Inventamos una variable z. No sé si se designaban con z ustedes la variable o hacían otra cosa, que es igual a este valor que queremos conseguir. Buenísimo. Vamos a anotar así. Menos la media original, o sea, de esta distribución, sobre la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de esto. Esto, recordemos, es la varianza. La raíz cuadrada de 12.500 es aproximadamente 11,8. 111,8. Entonces, esta nueva variable z nos va a quedar aproximadamente igual a esto. Entonces, por último, ahora sí, decir que C sea mayor a 1600 es como decir que Z sea mayor a esto. Y eso lo buscamos en la tabla. ¿Sí? Bien. Si lo buscamos en la tabla, nos da que es esto. O sea, resumiendo todo, la probabilidad de que el costo sea mayor a $1.600 es aproximadamente igual a un 18,6%. Bien. Bueno, ¿nos perdimos en algún paso con esto? ¿Entendió todo? Sí.
Sí, sí, sí. Porque en realidad esto es la varianza y lo que tenemos que poner acá es la desviación típica, que es la raíz cuadrada de la varianza. A ver, espera que me busco una tabla. A ver. Ya les digo, en la tabla, si vamos a, ¿cuál les había dicho que era? 0,894. Ya tenemos que ver esto. Si vamos a la tabla, tenemos 8,4. Bien, bien que preguntaron porque tal vez me faltó explicar un paso. Que en Z, si vamos a la tabla, para 0,894, nos da este valor. A ver, a mí me da, estoy en la tabla, 0,898133. Me da más preciso 0,8141. 8141. Este es el valor que me da Z, si busco en la tabla esto, 0,894. ¿Sí? Ahora bien, la tabla nos indica la probabilidad de que Z esté por encima, por debajo de esto. ¿Sí? La probabilidad de que esté por debajo de esto es eso. Como queremos calcular la probabilidad de que esté por arriba, porque el ejercicio nos pide que el precio sea, que el costo sea por arriba, lo que hay que hacer es 1 menos esto, que ahí sí nos da esto. Ahí sí les queda bien. Si buscan en la tabla este número, les aparece este. O sea, si en la tabla de distribución normal buscan el valor para 0,894, les da este, 0,8141. Eso nos indica la probabilidad de que sea menor Z a esto, a 0,894. Pero hay que hacer 1 menos esto para que sea mayor. Es lo que nos pide el ejercicio, que el costo sea mayor a $1.600. En la tabla, sí, se usa la función acumulada. Claro, buscarías eso. Algunas tablas son más precisas, te hacen por centésimas, no solo por décimas. Yo acá estoy viendo una, ahí les muestro. Tabla. A ver. Queríamos buscar
Eh, Queremos buscar para 0,894. Bueno, acá tenemos, si ven el cursor, 0,8 y esta fila nos indica los centésimos. 0,89 más o menos nos da esto. 0,8133, recordemos 0,8133, que es aproximadamente lo que pusimos. Que hemos puesto 0,8141. Eh, ¿Se entendió un poco mejor? Claro, no es tan precisa la tabla. No, no hay problema con eso. Azul, preguntabas. Claro, por eso lo que pregunta ese, eso es importante lo que estaba diciendo recién. Hay que hacer 1 menos ese resultado, porque la tabla nos dice la probabilidad de que esté por debajo de esos valores. Por eso acumulada. Lo que nos pide el ejercicio es la probabilidad de que esté por encima del costo de cierto número. Por eso hay que hacer 1 menos eso. Bien. El resultado que puse yo es más exacto porque no lo busqué en la tabla originalmente. Le pregunté directamente a la IA, le puse distribución normal, Z, menor a tal número, y te lo da exacto. Pero si tienen que buscarlo sí o sí en la tabla, lo buscan de esa manera y está bien ese resultado, que es una aproximación muy buena. Bien, ¿alguna duda más? El 4B. A ver, sí. A ver qué resultado nos daba a nosotros. ¿Cuál me daba a mí? Ah, no terminé de poner. Bueno, perdón. No terminé de poner el resultado. Hay que hacer esto. eh, y eso nos da. O sí lo puse. No, no lo puse. No sé cuánto te dio a vos, Ludmila, pero ahí medio es esto. Ah, perfecto. O sea, 31,81%. La probabilidad de que el tiempo entre dos paquetes esté entre 0,1 y 0,3 segundos. Bien, buenísimo. Gracias por la observación.
Bueno, ¿algo más? Bueno, listo. Entonces, suerte en el parcial. Cualquier duda, pregúntenle a los compañeros de la fuente, por los grupos, por Instagram o acercándose a la mesita. Gracias por venir. Bueno, gracias. Chao, nos vemos. Me dicen después cómo les va. Chau, chau.